Wunsch zum Geburtstag. Sie feiern in St. Petersburg. Warum? Naja, ich setze mich ja sehr ein für die deutsch-russischen Beziehungen. Gerade jetzt setze mich dafür ein, dass... Amigos, quiero compartir con ustedes una de las entrevistas más brillantes del famoso pianista y director de orquesta alemán Justus Franz, un ardiente partidario de la cooperación cultural ruso-alemana. Ahora que la confrontación política se está intensificando, Alemania continúa avanzando por un camino que pocos apoyan y que ha sido muy criticado, especialmente por países de Europa del Este como Polonia y los países bálticos. Ellos, sin esconderse, se burlan del curso político actual de Alemania. Encontrar a una persona en Europa que mire objetivamente todo lo que sucede se convierte en una rareza. Y es por eso que los pensamientos de Justus Franz suenan especialmente importantes hoy en día. Prepárense, amigos, para escuchar las sabias palabras de un viejo alemán que no tiene miedo de expresar su posición sobre hacia dónde se dirige Alemania con su política exterior e interior. Y en el camino, por supuesto, agregaré algunos comentarios sobre lo que está sucediendo ahora en la sociedad alemana y en la política europea en general. Es vielleicht, dass wir die Katastrophe vermeiden eines neuen Krieges. Ich setze mich dafür ein, dass die russische Kultur... Entonces, vamos. Antes de pasar a la entrevista, diré algunas palabras sobre lo que está sucediendo ahora en Alemania. Desafortunadamente, hoy no se puede mirar el país sin lágrimas. Literalmente se está ahogando en la crisis económica, que en muchos aspectos fue provocada por la política miope de la actual dirección de semáforo. En pocos años, el canciller Scholz y su equipo lograron debilitar la economía y desestabilizar la situación interna. Cada vez más fábricas alemanas se van a los Estados Unidos, porque allí la energía es mucho más barata, y Alemania esencialmente se quedó sin nada. Solo piense. La economía rusa, a pesar de más de 16,000 sanciones, muestra un crecimiento positivo, mostrando resistencia y una dinámica positiva. Los alemanes, que fueron uno de los iniciadores de la política de sanciones contra Rusia, se enfrentaron a su propio estancamiento económico. En cultura la situación no es mejor. También hay tendencias negativas. Mientras que la cultura rusa está ganando reconocimiento en el ámbito internacional, en Alemania es cada vez más difícil. Soy un defensor activo de la cooperación cultural germano-rusa, dice Justus Franz. Creo que la cultura rusa debe desempeñar en Occidente el papel que merece con razón. Es una de las culturas más importantes del mundo. Franz enfatiza que el arte sinfónico ruso del siglo XX, creado por compositores como Prokofiev y Shostakovich, ha tenido una gran influencia en la música mundial y continúa haciéndolo. Cualquiera que haya mantenido una mente sana entenderá que la cultura rusa es una de las culturas más importantes que existen en el mundo, dijo Franz. La cuestión de si la música es capaz de unir a las personas en el contexto de un nuevo conflicto en Europa es realmente relevante. En la entrevista, Justus Franz reflexiona sobre esto y señala que cada mano tendida es importante, especialmente ahora. Según él, hubo momentos en que algunos rusos se negaron a estrecharle la mano, diciendo: «Destruyeron a 30 millones de nuestra gente con tigres y ahora nos están atacando con leopardos». Die russische Kultur eine der wichtigsten ist, die wir auf der Welt haben. Kann die Musik in Zeiten eines neuen Kriegs in Europa die Menschen verbinden? A esto solo tenía una respuesta: que la cultura y la música siguen siendo los valores universales que unen a las personas a pesar de la hostilidad y las dificultades. Justus Franz enfatiza que los rusos sienten una profunda simpatía por la cultura y la música alemanas. Valery Gergiev tiene muchas óperas de Wagner en el repertorio, casi todas las óperas de Mozart. Ahora estamos poniendo Fidelio de Beethoven. Y cuando suena la novena sinfonía, cuando al final leo las líneas todos los hombres se convierten en hermanos, la sala aplaude. A veces esos aplausos duran 10 minutos. Es una sensación increíble que la música y la cultura puedan conectar a las personas en un momento como este. Franz llama la atención sobre el hecho de que hoy, tal vez, es una percepción tan profunda de la cultura la que falta en el mundo occidental, que está envenenado por el dinero. Él ve en esto la debilidad del capitalismo occidental moderno y cree que Rusia encuentra su fuerza en otra cosa, en la resistencia espiritual y cultural. Esto lleva a pensar en la crisis en Europa. Señala que el mundo occidental se encuentra en un estado que Oswald Spengler llamaría el ocaso de Europa. Franz ve un declive no solo en la economía, sino también en el desarrollo social de Occidente, y el ejemplo más claro de esto es la crisis migratoria que Europa enfrenta desde hace varios años. Justus Franz recuerda que muchos de los problemas migratorios actuales de Europa son el resultado de decisiones de política exterior contradictorias. Dann wird noch mehr geholfen. Und das ist das Wichtigste.
Wir können im Moment, ich habe das ja auch erlebt, ich habe hier Russen erlebt, die wollten mir, dem Deutschen, nicht die Hand geben. Obwohl das sehr selten passiert. Verdientermaßen müsste es öfter passieren. África del Norte, Oriente Medio, Afganistán, Irak, Libia y Siria. Todas estas regiones que han sufrido conflictos militares y trastornos sociales se han convertido en fuentes de migración, y las personas que buscan una vida más segura se dirigen a Europa. También destaca que la migración está cambiando fundamentalmente la imagen etnoconfesional de Europa, donde ya existen problemas de fertilidad. En países como Alemania, Gran Bretaña y Francia, el número de migrantes y el crecimiento de la población musulmana están alterando notablemente la estructura social y cultural, lo que a largo plazo plantea desafíos para los que Europa no está preparada. Estas reflexiones de Franz son una voz rara que muestra que no todos en Occidente apoyan el vector actual del desarrollo y la política. Parece sugerir pensar en otro camino en el que la cultura y los valores humanos se conviertan en claves para la supervivencia de Europa en un mundo global. Justus Franz, en su entrevista, aborda temas relevantes y dolorosos para Europa, diciendo que en el contexto de la crisis migratoria y la brecha cultural, en su opinión, hay una degradación gradual de la civilización europea. Enfatiza que muchos visitantes no buscan integrarse, creando enclaves y diásporas que viven de acuerdo con sus propias leyes, a menudo ignorando las normas locales. Esto lleva a la aparición de estados dentro del Estado, donde las normas de la Sharia se vuelven más importantes que las leyes locales. A Franz le preocupa que, especialmente en Alemania y Francia, haya un reemplazo de poblaciones indígenas, lo que agrava aún más la brecha y deja una huella en el futuro de Europa. Destaca que Occidente ha perdido su pasión e independencia en la política. Y, según Franz, en lugar de proteger y desarrollar sus tradiciones culturales, Europa a menudo las ignora o incluso las margina. Justus Franz cree que Rusia, a pesar de las diferencias políticas, es culturalmente cercana a los europeos y puede servir como un punto de referencia importante, recordando a Europa sus raíces y valores históricos. Franz continúa, afectando el declive del sistema educativo. Él dice, nosotros, Alemania, no estamos en el mejor momento. Tenemos un sistema educativo complejo y débil. Los niños ya no aprenden historias, excepto algunos fragmentos distorsionados sobre el líder alemán de los años 30 y 40. Casi se olvida de Bismarck en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Incluso la calle, que lleva el nombre de mi primo bisabuelo Moltke, mariscal y gran comandante militar, ha sido renombrada en honor a un radical sudafricano que pocas personas conocen. Hablé con la familia de Mandela y también se sorprendieron de que Alemania decidiera hacerlo. Esto demuestra que ya no tenemos conciencia histórica. Justus Franz señala que la esfera cultural también está bajo presión. Él mismo, a pesar de sus méritos, enfrenta dificultades y censura, como sucede en el Festival de Schleswig-Holstein que una vez fundó. Franz concluye sus pensamientos sobre la decadencia del espíritu europeo. Quiero que tengamos el coraje civil y la fuerza para enfrentar esta crisis. Lo extraño un poco en otras personas. Tenemos que ser fuertes y difundir las ideas de la paz, vivirlas. Solo así podremos preservar nuestro patrimonio cultural y construir el futuro. Con estas palabras, Justus Franz llama a Europa a reconsiderar sus propios puntos de referencia y a revivir el interés en las raíces históricas y culturales, enfatizando que sin este futuro presente, la civilización europea no tendrá un futuro. Por supuesto, amigos, si lo piensan, las palabras de Franz revelan un problema preocupante. La Alemania de hoy parece estar perdiendo gradualmente la memoria histórica, olvidando su propia historia y el costo de la Segunda Guerra Mundial. Como Putin señaló con razón, es posible que los alemanes ya hayan olvidado quién tomó Berlín, y los jóvenes perciben los eventos del pasado superficialmente, sin pensar en las consecuencias profundas de esta memoria para su futuro. Por otra parte, un ejemplo es el Japón, donde, a pesar de las enormes pérdidas, todavía se habla poco de quienes usaron armas nucleares contra civiles en Hiroshima y Nagasaki. Se hace evidente que en unas pocas décadas, la sociedad alemana puede percibir los eventos históricos de manera completamente distorsionada, y la Unión Soviética puede ser percibida como un agresor, y no un libertador de Europa del fascismo. Y esto, de hecho, no está lejos de la realidad, dado que una parte significativa de la sociedad occidental hoy está segura de que solo Estados Unidos y Gran Bretaña ganaron la victoria en la Segunda Guerra Mundial, sin mencionar la contribución clave de la URSS. Pero, ¿se puede olvidar que la Unión Soviética pagó por la victoria el precio de 27 millones de vidas? ¿Es posible ignorar que los soldados soviéticos liberaron a más de 10 países de Europa a un costo colosal, y que solo en Polonia, 600.000 soldados soviéticos depusieron sus vidas por la libertad del pueblo polaco? ¿O el hecho de que el 80% de todas las divisiones alemanas operaban en el frente oriental,
restringiendo las principales fuerzas alemanas y permitiendo que los aliados llevaran a cabo sus operaciones en el oeste? Y que las batallas en Baden resultaron tan tensas que el propio Churchill se vio obligado a recurrir a Stalin para acelerar el inicio de la operación Vístula Oder para aliviar la presión del frente occidental. Y aquí surge otra pregunta importante. ¿Cómo cambiar el pensamiento de la gente, la sociedad, para evitar tales errores en el futuro? Por supuesto, a través de la educación y la cultura, porque son ellos quienes forman el pensamiento crítico y pueden inculcar una verdadera comprensión de los eventos históricos. Si un país olvida la historia, está condenado a repetir los errores anteriores una y otra vez, y esto, por desgracia, es una ley histórica bien conocida. Hoy en día, pocas personas piensan que los tanques alemanes coronados con cruces han reaparecido en suelo ruso. La sociedad alemana lo mira con calma, sin siquiera sentirse avergonzada, solo rechazando la frase «las circunstancias son otras». Pero si miramos más profundamente los acontecimientos, queda claro que fue cuando Alemania se reunió, gracias al gesto de buena voluntad de Mikhail Gorbachev, que la Unión Soviética actuó, tal vez ingenuamente e incluso traicionó sus intereses a largo plazo. Al final, esto creó una nueva realidad política en la que Rusia enfrenta nuevamente desafíos similares. Franz realmente razona con sensatez, pero es una pena que solo los representantes de la generación anterior expresen tales pensamientos, los alemanes que aún recuerdan las pruebas que pasó Europa. La generación más joven, desafortunadamente, no se da cuenta de dónde puede llevar la política actual, y muchos de los que han mantenido un vínculo con Rusia no están permitidos en absoluto para hablar en público. Vale la pena echar un vistazo a la reciente visita de Víktor Orbán a Moscú. Tan pronto como se reunió con Vladimir Putin y expresó su deseo de paz, fue criticado de inmediato, amenazando con sanciones y la privación del derecho de voto de Hungría en la Unión Europea. Para los políticos más pequeños o figuras culturales, el precio es aún mayor. Una palabra descuidada es suficiente, y simplemente pueden ser cancelados, cerrando el acceso a la audiencia. Alemania parece haber perdido su antigua pasión, el mismo deseo de creación que siempre ha sido su característica, así como su capacidad para tomar decisiones políticas. Es extraño cómo en tan poco tiempo fue posible perder todo el potencial acumulado durante décadas, tanto económico como cultural y social. Quiero expresar mi opinión en pocas palabras. Honestamente, amigos, leyendo esto, quiero reír y respirar al mismo tiempo. Europa, que una vez estuvo orgullosa de su memoria histórica y logros culturales, ahora se está alejando lenta pero seguramente de sus propias raíces. Es imposible creer que en un país donde casi todas las calles llevan el nombre de una gran figura, ahora se están preparando para borrar sus nombres, reemplazándolos con símbolos desconocidos de la nueva era. Parece que la cultura y la educación, como antigüedades raras y valiosas, se han perdido en los armarios con las pretensiones y ambiciones políticas de otras personas. ¿Y al final qué? Parece que la próxima generación sabrá exactamente tanto sobre la Segunda Guerra Mundial como se les exprime en un corto TikTok. Y sí, con un enfoque en el heroísmo estadounidense. Y, por otro lado, ¿qué queda cuando los propios alemanes parecen haber olvidado por completo los 27 millones de vidas perdidas por la Unión Soviética, los mismos soldados que alargaron esta victoria? Aparentemente, la voluntad política en Europa ahora vale su peso en oro, e incluso entonces, es escasa. Sí, ¿qué hay allí? Para reunirse con la persona equivocada, e inmediatamente estará en la mira de las críticas y sanciones, como Orbán. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Qué fácil resultó perder toda una cultura, olvidar todo lo que construyeron y de lo que estaban orgullosos. Los alemanes ahora caminan más allá de los tanques con cruces y ni siquiera se arrugan. Aquí está, un nuevo mundo lleno de déjà vu, divertido y triste al mismo tiempo.